ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! ¿Pero cómo hemos llegado hasta aquí? Respira. ¡Oh! Ya solo por esto merece la Juego pena. más sobrevalorado de la historia. A que te meto una paliza ahora mismo que te... ¡Se está riendo de mí! ¡Se está riendo de mí! ¡John! ¡Joder! ¡Vamos allá! Friki Retro Gamer. ¡Víciate tú! ¡Y ¡Oh yeah! Especial Jandro versus Morán. Se veía venir. Friki Retro Gamer, oh yeah. Pues el mapa de Locarina es una castaña, macho. Hasta el Skyrim, que tiene 7 años, lo tiene más grande. Pues sabes lo que te digo, que para la época era la leche. Y es más, los castillazos que habían molaban que te cagas. Y te digo otra cosa más, el motor gráfico era similar al de Mario 64 y no lo quisieron imitar porque pusieron una movida nueva que se llama focalización con el enemigo. ¿Lo flipas? Link tenía manoplas en vez de manos. Tenía manoplas. Hasta en el de la 3DS, que tiene muy poquitos años, tenía manoplas. Menuda castaña. Y te digo una cosa, es un juego súper machista. Porque sí, sale Zelda al final de Shake y tal, pero no hace nada y la tiene que rescatar Link. Mira, creo que no te has enterado muy bien del argumento, porque tú el tema de la Trifuerza y el Ganondorf no te suena de nada, ¿verdad? Y los minijuegos tampoco, ¿no? ¡Pim, pim! Y otra cosa, la jugabilidad es un pepino, ¿sabes? Porque en 5 minutos ya sabes controlar al personaje de arriba abajo. Y fíjate que te he dicho antes que el mapa era pequeño, pero es que encima el juego es lento de narices. Y para hacerlo más ágil te ponen una ocarina para irte de un lado para otro. No tiene sentido, es un petardo. Mira, tronco, la ocarina con la ocarina no te metas, que me la regalaste tú también, ¿vale? Y eso de tocar 13 canciones, 13 que la tengo aquí tatuado, y que te venga el caballo cuando tocas, no me dejo bola ahí, pero epona. Se sale. Para que vuelvas. Y no te metas con los sonidos, porque anda que no mola que cuando estás ahí a punto de cascarla te avise por lo menos el pip, 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 ese es importante, tronco. Que mola eso, tío. Te tratan de idiota, como si no supieras ver que te queda medio corazón. Tratan al jugador de idiota. ¡Enano! Y la intro es un petardo, 20 minutos hasta que empiezas a jugar. Y cuando al fin lo consigues, ¿qué? ¿Vas de recadero por las armas? Pero tronco, ¿qué me estás contando? La intro es un pepinazo. Ahí Navi despertándote, que es un clásico también, que el juego de Zelda Link está durmiendo, joder, macho. Es que de verdad que no te enteras. El escenario de Zelda está llenito de detalles, es un pepinazo. ¿De detalles? ¡De detalles! Y entonces los escenarios del Tomb Raider o del Uncharted, ¿qué? ¡Ahí va el molinillo! ¿Y qué me dices de Navi alias Lesser? El personaje más odiado de la historia de los videojuegos. ¡Qué petardo! Sí, sí, muy petardo y muy odiado, pero bien que te acuerdas de ella, ¿eh? ¡Listorro! Y te voy a decir una cosa, el juego era técnicamente perfecto. ¡Técnicamente perfecto con 20 frames por segundo! ¡Ay! ¿Y qué me dices de la exploración del juego? Que tenías que hacer cosas tan absurdas como buscar joyas en el fondo de un río. ¿Pero qué me estás contando, hombre? Eso le daban sentido a los anteriores juegos de la saga, ¿sabes? Para no cagarla, como hicieron con el Commandos Strike Force. Tronco, 9,7 Metacritic, 99 sobre 100 en el Game Rankings, 2 años en el World Guinness Records. ¿Y qué me dices, diversos premios? Eso no es nada, ¿verdad? Eso no es nada. A mí los premios me dan igual. Mira películas tan mierdas como Titanic, con mogollón de Oscar. Me da igual, y aparte se está lleno de gente que no ha jugado el juego y dice que es la hostia. Y ya como argumento final, es un juego tan patético que al protagonista le pueden matar unas puñeteras gallinas. Pero ¿sabes una cosa que te jode porque no puedes criticar? ¡Su música! ¡Jódete! ¡Jódete!
Dame mucho, muchas veces, venga. Sí, bueno, se te corta un poco la frente, da igual, ¿no? Vale, sí. Yo me voy a ir moviendo, así que venga, tú dale, Vale. tú dale. ¿Puedes ir un pelín para atrás? Bueno, no, es que está perfecto,